Hola, ¿cómo estamos? Esto es Master Games y hoy quiero traerles este juegazo, señores, Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate. Juego que algunos de ustedes ya me estaban pidiendo que lo trajera al canal. Eh, voy a jugarlo aquí en directo para que todos lo puedan ver. Aunque creo que ya he llegado un poco tarde con este juego. Quiero decirles que es porque últimamente he estado muy ocupado y es por eso que casi no he traído directos, pero estoy tratando de traerles directos cada vez que pueda. Después de jugar un poco este juego y ver de qué va, voy a hacer otro directo para jugar Pokémon Espada y Escudo. Vamos a jugar combates en línea como lo hicimos hace 2 días y va a ir con las mismas reglas, o sea, son retos Pokémon. Las personas que me ganen se podrán llevar cualquier Pokémon competitivo que deseen y las personas que pierdan seré yo el que elegiré el Pokémon. Así que vamos a empezar con este juego y ver qué tal va. Que vamos a elegir el idioma español. Y vamos a empezar a jugar a ver qué tal os parece este juego. Dice, tu progreso en el juego se irá guardando de forma automática. Ok. Vamos a bajarle un poco el volumen. Vamos a quitar la música de fondo que tenemos. Y solo vamos a dejar la música de la consola, pero vamos a bajar el volumen para que no afecte el volumen del directo. Que vamos a empezar a jugar. Vamos a ver. Si alguien nota algún tipo de fallo en el audio, me lo pueden decir, o si no se escucha mi voz, también lo pueden decir en los comentarios. Así que vamos a empezar este juegazo, señores. Vamos a jugar una partida nueva. Vamos a ver, permite iniciar una partida nueva. Vamos a ver. Te doy la bienvenida. Vamos a ver. Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon. Pero antes de dejarte entrar, debo hacerte varias preguntas. Quiero que respondas con sinceridad. ¿Podemos empezar? Ok, de acuerdo, vamos allá. Ok, aquí es la parte donde el juego me va a ayudar a elegir el Pokémon dependiendo de las respuestas que le dé el juego. Vamos a ver, ¿te molesta que todos salgan de clases antes que ti? Claro que sí. Claro que sí, me gusta salir antes que todos. Un amigo no acude a una cita contigo a la hora prevista. ¿Qué haces? Enfadarme, seguir esperando, enfadarme y largarme. Vamos a ver. Si fuera un amigo, voy a poner enfadarme. Se te escapa un pedete en la habitación. ¿Qué haces? Abrir la ventana o lisquearlo para valorar su fetidez. O lisquearlo. Vamos a ver qué Pokémon es el que nos toca al final. Sueles reírte mucho, más o menos. Debería estar la opción más o menos en esta pregunta. Vamos a poner que sí. Estás en la playa y hace un día buenísimo. ¿Cómo te sientes? De, mm, de maravilla. Me gusta mucho ir a la playa. Más cuando el día está bueno. Si está soleado, si hace mucho, mucho sol, no me gusta. Me gusta que el clima esté más o menos. Vamos a ver. ¿Alguna vez le has puesto una trampa a alguien? ¿Pero qué tipo de trampa? Vamos a poner... eh, esta pregunta es una pregunta trampa. Vamos a ver cómo contestarla. Que no, no soy tramposo, señores.
Empiezan las fiestas del pueblo. ¿Te gustan? Me encantan. Sueles quedarte de repente sin ganas de hacer nada todo el tiempo, sí. ¿Quieres que tu personaje sea un chico o una chica? Un chico. Vamos a ver qué Pokémon nos toca. Si no me gusta el resultado, lo voy a cambiar. Vamos a ver, eres una persona inocente, todo te resulta curioso y te encantan las cosas raras. Suele ser el típico test de personalidad en el que siempre te dicen lo que quieres escuchar. Vamos a ver. Tu actitud desenfadada y alegre. Sí, yo soy así, desenfadado y alegre. Ante las cosas es muy apreciada. Pero tienes un defecto y es que puedes ser algo infantil. Yo infantil. Yo no soy infantil. O sea, yo soy una persona madura. ¿Cómo puedes decir eso de mí? No aguantas nada en los sitios. Siempre vas de aquí para allá. ¿Cómo que? Hola, Joaco, ¿cómo estás? Joaquín, el Chapo Guzmán. Vamos a ver. A veces eres egoísta, procuras no serlo tanto. Yo no soy egoísta. Esto sí que está mal. Alguien como tú podría ser. Vamos a ver qué Pokémon me va a tocar. ¡Hijos de puta! ¿Cómo me va a tocar un Skitty? Un Skitty. ¿Cómo me va a tocar el peor, el Pokémon que nadie quiere? O sea, mejor que me hubiera tocado un Psyduck, que es mucho mejor que un Skitty. Pero ¿cómo me va a tocar un Skitty? Vamos, no me gusta, no me gusta. No, no, mejor otro. Vamos a elegir otro Pokémon. ¿Qué Pokémon me gustaría hacer? Este test de personalidad creo que tienen que, tienen que mejorarlo un poco, porque, o sea, han acertado ciertas cosas, pero otras cosas, o sea, se les está yendo un poco. Vamos a ver, ¿qué Pokémon me gusta? Me gusta. Ok, este es mi Pokémon. Me gusta el Trico. Salimos con Trico. Sí, me identifico con Trico. Vale. Ahora vamos a ver. Vamos a elegir otro Pokémon. Ya casi acabamos. Debes elegir un compañero de tareas. Elige un Pokémon que quieras de la siguiente lista. Ok, vale. ¿Qué Pokémon quieres que te acompañe? Es que me gusta el Charmander, pero es que muchas personas eligen el Charmander y por lo que he escuchado, si eliges el Charmander, el juego se puede tornar muy fácil, la historia, entonces algún reto, quiero un reto. Y dicen que si eliges al Skitty se puede poner algo difícil, pero me gusta el Eevee. Mm, mm, me gusta el Eevee. Vamos a irnos con el Eevee. ¿Te parece Eevee? Sí. Quiero que sea una chica. Vale. ¿Quieres que te acompañe un Eevee? Sí. ¿Qué apodo le das? Ok, aquí le voy a poner el nombre, voy a poner el nombre de mi novia. Vamos a ver. Pero es que se lo quiero poner en letras minúsculas. Vamos a ver. Solo se ponen mayúsculas. Ok, voy a ponerle letras mayúsculas. No, no, sí, estoy ciego, estoy ciego. Las letras minúsculas están arriba. Ok, vamos a ver. Ok, después de este directo vamos a irnos con los combates Pokémon. Voy a jugar uno que otro combate con Pokémon para si cualquiera de ustedes se anima. La persona que me gane se lleva el Pokémon competitivo que les guste, que más les guste. Ok, vamos a empezar la historia de este juego Pokémon. ¿Qué te parece bien así? Ok, sí, por favor, ya está, perfecto, ya está. Sumerjámonos en el mundo de los Pokémon. Ok.
Vamos a ver qué tal este juego. Vamos a ver si divierte tanto como la saga principal de Pokémon. Antes jugué, o sea, la verdad que nunca he jugado un Pokémon Mundo Misterioso. Sí he jugado, sí jugué anteriormente, pero no me llamó mucho la atención, por eso lo dejé de jugar. Así que vamos a ver si este es un... Se supone que es un remake. Pene, Pene. ¿Quién es Pene? Nicolás Pérez García. Pene, Pene. ¿Qué es Pene? Pene es una comida, una pene es un platillo italiano, parece como pasta. A mí también me gusta el pene, pero el de Italia. Vamos a ver, quiero ver si el directo se escucha bien la voz. Mm, ¿Eh? Pero no se escucha mi voz, ¿qué hijos de...? Ah, no, no, sí se escucha la voz, se escucha la voz. Que seguimos. Habías perdido el conocimiento, me alegra ver que has despertado. Mi nombre es Sandra, encantada de conocerte. ¿Y tú quién eres tú? No recuerdo haberte visto antes por aquí. Pero yo no le puse nombre a mi Pokémon, ¿verdad? Pues yo estoy segura de lo contrario. Qué trico. Es verdad, me he convertido en un trico. ¿Por qué? No recuerdo nada. Esto es muy extraño. Que vamos a imitar la voz de mi nombre. Eso es muy extraño. ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre. Ok, esta es mi voz. Esta es mi voz original. Ok, mi nombre. Lo recuerdo. Me llamo. Me llamo. Me llamo Master. Vamos a ponerle Master como nombre. Mi nombre es Master. Vamos a ver. Master. Me gusta más la pantalla táctil porque lo puedes poner más rápido esto. Vamos a Master G. Vamos a ponerle Master G. Creo que no lo podemos saber cuántas letras podemos ponerle. Creo que no lo podemos poner más. Vamos a ponerle Master. Que me llamo Master. Y vale. ¿Te parece Master o qué me parece? ¿Qué significa? Para él decir no, 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 Joaco, no, Joaco. Es pene. Pene es una comida italiana. Puedes buscar en internet. En este canal no decimos esas cosas. Qué desgracia, mi Caterpie se ha caído en una especie de caverna. Mi pobre bebé, pues, se quebró el culo el Caterpie. Una grieta enorme se abrió en el suelo y Caterpie se cayó dentro. ¿Quién lo manda de...? Vamos a ver. Es demasiado joven para salir de ahí por sus propios medios. Cuando fui a ayudar a mi pequeño, unos Pokémon me atacaron. ¿Y cómo te atacaron? ¿Y cómo te atacaron? Otros Pokémon. Deben de estar furiosos por culpa de esa grieta. Seguro que es por eso. Yo soy demasiado débil para enfrentarme a esos Pokémon. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer, pobre de mí? Esto no me gusta. Tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarles. ¿Eso no será un territorio misterioso? Sí lo es.
Los territorios misteriosos se llaman así por un buen motivo. Entonces, para avanzar hay que hallar las escaleras que llevan al siguiente piso. Además, Free dijo que los Pokémon que nos encontremos, aquí intentarán atacarnos. Así que no habrá, así que no habrá momentos en los que no quede más remedio que combatir. A por todas, Master. Ok, dice, vamos a ver. Inclina la L para caminar, dice. O si lo prefieres, usa, ok. Creo que me gusta. Ah, es lo. O sea, creen que soy. Ok, apúrate, apúrate, apúrate. Ok, vamos a ver. Pulsa A para ejecutar un movimiento. Ok, vamos a ver si es verdad. Ok, más Pokémon por aquí. Vale. Uf, hay un. Hay un. No sé cómo. Aquí supuestamente no. Para obtener un Pokémon tienen que decidir unirse a tu equipo, pero no sé la verdad cómo hacer para que esos Pokémon se unan. Me gustaría tener un Pidgey al inicio. Me gustan mucho los Pidgey. Lo que dije significa eso en Chile. No, sí, yo la verdad sé que es pene, Joaco. Lo que pasa es que pene también es una comida. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver, Dragoliento, ¿qué es esto? El dinero que se utiliza en este mundo se llama Poke. Puedes usarlo para comprar todo tipo de artículos en las tiendas, ¿ok? Seguimos, vamos entendiendo de qué va este juego. Vamos a ver qué es esto. Es una valla naranja. Si te la comes, recuperas algunos PC. Esto es casi lo mismo como el juego de la saga principal. Vamos a seguir. Dice, pulsa L para activar el desplazamiento automático. Ok, vamos a ver. Demos una vuelta. Me gusta eso. ¿Y ahora? No, 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 no. Quiero volver aquí. Quiero explorar aquí qué más hay. No, no hay nada. Ok. Esto es tan sencillo. Solo apreté la L y él solo camina. O sea, no estoy haciendo nada. O sea, ahora los juegos del futuro se van a jugar solos. Si te topas con un enemigo cuando está activado el desplazamiento automático, este se desactivará. Vamos a ver. Ok, entiendo. Acá seguimos luchando. Y vamos a darle, vamos hacia allá. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Ok, aquí está el amigo de Pene, los huevos. Al Pokémon no le afectan los estados dormidos, somnolientos, siesta, pesadillas. Su efecto desaparece al cambiar de piso. Ok, pero ¿por qué me está diciendo eso? ¿Será que el ataque que estoy usando es alguno de esos ataques que dijo? Que vamos a otro amigo de Pene por aquí. Vamos a ver qué hay aquí, qué hay aquí. Quiero explorar y ver si encuentro objetos interesantes. ¿Qué hay aquí? Pero ¿qué es ese ojo que está arriba? Para las personas que han jugado este juego se saben qué es ese ojo. O sea, vamos a ver si voy por aquí. Ay, ok, más dinero poke. Que vamos a activar el. No, 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 no. Quiero explorar, quiero explorar. Ay, otro Pidgey. Seguimos y a ver qué encontramos más Pidgey. Ok, vamos. Ahora sí, vamos a ir. Ok, pero quiero acción, quiero saber a qué hora se empieza la acción en este juego. ¡Buah!
¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está Snip? Hemos venido, hemos venido a rescatarte. Eh, eh, Tu mamá te está esperando. Vamos a sacarte de aquí. ¡Yupi! Nah, este juego, vamos a ver, Master ha combinado con gran maestría el rescate en el territorio que, wow, mi bebé está a salvo. No pasa nada, señora. No pasa nada, señora. Nadie está tranquilo con tantos temblores y grietas como esta. Nos ha alegrado mucho encontrar a su bebé sin ningún rasguño. Ok. Decidme al menos vuestros nombres, por favor. Sandra. Hola, me llamo Sandra. Y él es más, yo porque nunca hablo. Quiero hacer mi voz masculina. No quiero. Ok, ahí viene mi voz. Me está mirando con admiración. ¿Cómo le brillan los ojillos? Es un poco embarazoso. Ok, nos vemos, Joaquín. Pero tampoco es que me disguste, me hace sentir alguien especial. Ayudar a un Pokémon que está en peligro puede resultar interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Enter Master. Sé que Sé que no eres un macho, pero me gustaría que aceptara que has obtenido una semillita a revivir. Ok, vamos a seguir. Eres muy fuerte. Ok, ok, yo sé, lo sé. Ya, basta de cumplidos. Si no tienes dónde quedarte, vente conmigo. Uy, vamos, princesa, vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien, aquí es. Uh, pero ¿dónde me llevas? ¿Dónde me llevas, mi amor? ¿Dónde me llevas? Aquí se trata de un instinto, ok, quizá se trate de un instinto normal en los Pokémon. ¿Será esto lo que sienten cuando mueven la cola? En cualquier caso, menudo alegrón. Igual me siento así porque soy un trico. Ya me parecía, supuse que este sería un buen hogar para ti. Vamos a ver, de hecho no tenía ninguna duda que te iba a gustar. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, me has traído una casa y ¿qué vamos a hacer? Aquí recibirás el correo que te envíen los otros Pokémon. Muchos Pokémon han tenido accidentes por culpa de los desastres naturales, como la grieta en la que cayó el Caterpie. Han ocurrido muchas catástrofes recientemente. Quiero hacer algo por ellos y no quiero que sufran. Quiero hacer del mundo un lugar mejor para los Pokémon. Y bueno, ya vi que cómo te desenvolvías cuando rescatamos al Caterpie, ¿ok? Sigamos. Podríamos llegar a ser el mejor equipo del mundo, Master, ¿vale? Ok, y ahora este nombre, sería el nombre del grupo. Aquí vamos a darle un nombre al grupo. ¿Qué nombre le podemos poner al grupo? Vamos a ver. Vamos a ponerle un grupo. ¿Qué grupo le podemos poner? Vamos a poner Arcanos. No, es que ese nombre. Vamos a ponerle Illuminatis. Vamos a ponerle Illuminatis. No, pero quiero con letras minúsculas. Somos el nuevo orden mundial. Illuminatis. Vamos a ver. La T, la T, la T, la T. ¿Dónde está la T? Somos el nuevo orden mundial, señores. Somos los Illuminatis. ¿Te parece bien los Illuminatis? Perfecto. Equipo Illuminatis, el nuevo orden mundial. Es un nombre genial, perfecto.
Tenía esto guardado para el día en que pudiese formar un equipo, mi propio equipo. Y como tengo dos, te voy a dar uno para ti. Así que vamos. Master se ha puesto el pañuelo que le ha dado Sandra. ¡Wow! ¡Qué estilazo! Te queda estupendamente. Ahora sí que parecemos un equipo de verdad. A partir de mañana lo daremos de todo, ¿ok? Empieza la aventura. Y así fue como Master y Sandra comenzaron sus andanzas. ¿Qué Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate? Creo que nunca, no jugué la demo de este juego, pero creo que la demo ha de ser esto. Ha de ser esto. Vamos a ver. La mañana siguiente. Sigo igual. Vamos a ver, el mismo aspecto, aún soy un trico. ¿Por qué bueno, no, no, tengo que recordar la voz. ¿Por qué me transformaría en un Pokémon? Mm, no entiendo nada. Ahora que lo pienso, ese Pokémon, Sandra, creo que se llamaba. Prometimos formar un equipo de rescate. ¿Dónde andará? Será mejor que salga a echar un vistazo. Está durmiendo. ¿Pero por qué está durmiendo afuera? Pudiste haber dormido adentro. ¿Qué? Jaja, lo siento. Con entusiasmo llevo aquí desde el alba. Supongo que al final me quedé dormida. En fin, hoy es el primer día del equipo, así que vamos a tener suerte. Ya solo falta que nos caiga algún encargo, habrá que tener paciencia. Ya sé, a lo mejor tenemos algo en el buzón. Sandra, ok, vamos a ver dentro. Todos los Pokémon que acaban de empezar. Rescatador, también un maletín. Y además un ejemplar de la Gaceta Pokémon. ¡Qué guay! Es un auténtico tesoro para rescatadores. La verdad que me da pereza estar leyendo todo esto. Así que vamos a darle. Por último, un ejemplar, la Gaceta Pokémon, convertirse en un. Lo dejo, ok. ¿Hay alguna carta? No, vamos a ver. Sandra mirando un nuevo buzón. Pues parece que no tenemos ni mierda. Si hubiera alguna misión disponible, ok. Nadie nos conoce porque somos un equipo nuevo, ok. ¿Qué será eso? Vamos a ver. Ok, sí nos han traído cartas. Tengo una corazonada. Quizás nos hayan encargado una misión. Master lee la carta. ¿Crees que deberíamos intentarlo? Adelante. Así me gusta, vamos allá. Ok, este es el mapa. Empezamos, mira, onda trueno. Ok, acción, sí, vamos a quebrar culos. Oh, ya estás aquí, pic. Mis amigos están en la mina. Ubicación, ubicación actual, estimada P6 pip. Ayúdanos, por favor, pic. Mm, ¿Qué es eso? Vamos a probar los botones, a ver qué hace esto. Ver el mapa, movimientos. Ok. Aquí está. Estos son los movimientos para... Soy yo, Trico. Si aprieto la A. Si aprieto la A, no, vamos a ver. Z y A.
va a ser ataque rápido. Si aprieto la Z, ZL, ZL, hey Elías, si aprieto ZL y B, va a usar absorber. Tengo Draco Aliento y Cola Férrea. Tengo buenos ataques, no están mal. Vamos a ver. El Libby. Tenemos mordisco, placaje, rapidez y ataque rápido. Ok. Entonces, para elegir los ataques, creo que. Ok. Vamos a ver. Aprieto. Ah, aquí está. Si aprietan ZL, les va a aparecer estos ataques y después solo tienen que irse a cualquiera de estos. Ok, esto me parece bien. Lo interesante es que puedo hacer los ataques a pesar de que no esté en combate. Vamos a ver qué otros botones, o sea, inclina L mientras mantienes pulsado a ver para correr. Ok, vamos a ver si es verdad. Ahora mismo puedes echar un vistazo alrededor. Oh, fuck, qué velocidad, qué velocidad. Fuck. Ok, vamos a ver. ¿Y esto para qué sirve? Esto parece. ¿Para qué es esto? ¿Pero para qué es esto? Vamos a ver, información del equipo. Estamos, ok. Vamos a ver, historial de mensajes. Ok, esto no se mira, movimientos y ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Ah, pero este mapa solo es el mapa de donde estoy, de la zona donde estoy ahora. Ok, vamos a ver. Entonces si aprieto este y B, voy a correr. Ah, ok, qué rápido. Ahí va. ¿Qué es esto? Ah, una manzana. Pulsa B para abrir el maletín sin necesidad de pasar por el menú. Ok, con B. Ok, eso me gusta, me gusta, me gusta. Me está gustando este juego, ¿se parece? O sea, antes lo había jugado en Game Boy. La verdad que no me pareció la gran cosa, pero me está gustando, me está gustando. Que quiero atacar, quiero atacar, quiero atacar. Vamos allá. Quiero atacar. Dragoliento. Este Dragoliento. Vamos a correr, vamos a correr. Levanta. Absorber, ok, vamos a ver los ataques, los ataques. Ey, voy yo, déjame atacar, déjame atacar. Vamos a hacer esta última misión y aquí vamos a dejar el directo de este juego y después vamos a seguir, vamos a abrir otro directo para jugar Pokémon Espada y Escudo, combates en línea. Y vamos tengo que absorber, voy a usar absorber para recuperar. Vamos a hacer combates en línea y las personas que me ganen pueden elegir cualquier Pokémon competitivo. Así que estén pendientes. La verdad que me gusta, me está gustando mucho este juego. No pensé que iba a ser tan interesante. A ver, mantén pulsado R para mover en diagonal. Ok, vamos a ver. Aprieto así y después. Pero ¿para qué sirve este movimiento en diagonal? O sea, si alguien que ha jugado este juego me podría explicar para qué sirve. Vamos a ver. Ok, levántate, ratata. Se enojó el hijo de puta. Levántate. ¿Qué? Quiero ver eso, no lo vi, quiero ver las instrucciones. Ah, y ahora ya no voy a aprender. ¿Quieres seguir avanzando? Me apareció un Martian Giga y soy de escudo. Dices que te apareció un Martian Gigantamax Shiny para una incursión o algo así. Ah, si quieres podemos darle a una incursión en directo y después vamos a los combates. Que vamos a usar absorber, absorber. ¿Qué es esto? ¿Qué es este punto verde?
Dice, pisar una bolsa mágica en un territorio anula cualquier cambio que estuviera producido en los parámetros del Pokémon, tanto como reducciones. Ok, me parece bien. ¿Pero qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? O sea, quiero saber para qué demonios esto, pero no. Ok, ok, solo sigamos. Ok, yo también quiero pelear, yo también quiero pelear, yo también quiero pelear. Este Eevee no me deja pelear. Quiero pelear. Ok, vamos a ver. Es que la verdad es que no estoy viendo los botones por la pantalla de la TV, pero no sé para qué sirve. Ok, te voy a atacar, hijo de puta, ataque rápido. Que he subido de nivel 6. No, soy de escudo y es exclusivo de espada. Pero ¿por qué es exclusivo de espada? Ok, vamos. Todavía no hemos llegado a la zona donde deberíamos de llegar. Ok, vamos allá. Dice, puedes cambiar líder, es decir, el Pokémon que controlas pulsando más, lo que permitirá controlar a cualquier miembro del equipo. Ah, eso me gusta, eso me gusta. Usa menos para acceder a la sección cómo jugar, donde encontrarás tipo de información útil para la aventura. Vamos a ver. Información básica, ok. Saber información básica. Me gusta esto, guardado automático. Dice, este juego guarda tu progreso automáticamente, ok. Gengar es exclusivo de escudo de Machan de espada. Ah, ok. Sí, entendí. Em, Vamos a ver, buzón. Controles de territorio. Menos territorio. Desplazamiento automático. Turnos. Me interesa ese. En los territorios, cada vez que tú realices una acción, los enemigos también lo harán. Los turnos se desarrollan siempre en orden. O sea, esto sí estoy un poco... ¿Cómo son los territorios? Ok, ok. Desplazamiento automático, este ya lo sé. Uso de los movimientos, también ya lo sé. Selección de los movimientos también. Alcance de los movimientos, también ya lo sé. Estado envenenado, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad, si es igual que en Pokémon, en los juegos de la saga principal. ¿Te gusta el juego? Tú dices, este juego, vamos a ver, en ocasiones el Pokémon sufre bastante daño al realizar una acción. Su efecto desaparece al cambiar de piso o al ingerir alimentos, tanto como los Pokémon de acero son inmunes al estado. ¿Ok? Parálisis. Reduce la velocidad de avance del Pokémon y le impide usar los movimientos. Su efecto desaparece al cabo de un tiempo y ocasiones al recibir daño. Ok. Esto está interesante. Vamos a seguir. Ok, apareció un Pochiena. Vamos a matar. Pero este Eevee está haciendo todo. Este y fijo de puta no me deja combatir a mí. Si preguntas si me gusta este juego, la verdad sí me gusta. Me gusta. Me gusta. O sea, pensé que. Es que antes lo jugué en Game Boy y no me pareció. La verdad es que no lo jugué mucho tiempo. Pero no me pareció como, sí, como tan divertido. Pero ahora que lo estoy jugando, me parece. O sea, no me parece mal juego, me parece que es muy buen juego y ahora entiendo por qué a muchas personas les gusta este juego. O sea, es que
Se parece, no es que se parece, pero sí se parece en muchas cosas al juego principal. O sea, creo que si para las personas que nunca lo han jugado como yo y han jugado la saga principal, pues no les va a ser, no sé, no va a ser muy difícil de entenderlo. Inclusive para las personas que nunca lo han jugado y que no han jugado ni siquiera la saga principal, no creo que sea tan difícil. Aunque he escuchado que la dificultad va aumentando poco a poco. Pero sí me interesaría, quiero pasarme este juego, me parece muy interesante. También he visto que al parecer en esta generación metieron Pokémon, metieron mega evoluciones bueno, en este juego están las mega evoluciones, pero supuestamente este es un remake supuestamente este es un remake que salió de Nintendo DS y Game Boy Advance. La verdad no estoy muy claro acerca de esto. Lo que sí sé es que hay mega evoluciones y hay Pokémon Shinies, igual que en la saga principal. Dice, harás directos de más... Sí, voy a hacer más directos de este juego, la verdad me está gustando mucho. Quiero ver, o sea, quiero ver... pero ¿por qué no puedo pasar de aquí? Quiero ver qué tan interesante se puede volver el juego. Que quiero cambiar de personaje, quiero poner al Trico. Pero ¿por qué este? Ok, ahora sí. ¿Por qué? Vamos a ver. O sea, solo voy a pasar esta misión de esta mina y vamos a terminar el directo para ir a los combates. Pokémon Espada y Escudo. Y van a ser quiero hacer combates dobles y combates singles. Para singles, tengo un equipo nuevo que lo quiero probar con ustedes y espero. No, está buenísimo el juego, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Me mataron! ¡Qué hijo de puta puchillena me mató! Se me iba a revivir. Ok, perra. Vamos a ver. Perro, perra, como seas, lo que seas, Se fue la venganza. Vamos a ver. Es que voy a absorber. Quiero elegir el ataque, quiero elegir el ataque. Ya casi no me quedan ataques. Y los estoy gastando en el aire. Tengo que... Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer aquí? Ok. O sea, una pregunta, Elías. Tú has jugado este juego, ¿verdad? En Game Boy y en Nintendo DS, imagino. Siempre está la opción esta que puede caminar solo el personaje. O sea, si, por ejemplo, si le aprieto la L, el personaje, el Pokémon camina automáticamente por toda la zona. O sea, se pone a explorar el suelo y no tengo que hacer nada. ¿Es esto siempre ha sido así o hasta ahora por hacer el juego más fácil para todos los jugadores? Eso fue que lo hicieron. O sea, me gustaría saber si esto siempre ha sido así. Porque la verdad hace muy fácil el juego. Ok, vamos a ver. Cuerpos separados satisfactoriamente. Pic, pic, piba. Pic, pic, hurra. Hurra. Pic, pic, hurra. Deberías darle las gracias, ¿no os parece? Pic. Sin duda, iniciando protocolo de agradecimiento. Pip, muchas gracias. Pip, has obtenido una manzanota. Oh my god. Has obtenido 650 pokés. Sí, me imaginé que esa opción no estaba antes porque es que hace de verdad demasiado, prácticamente el juego se pone a jugar solo.
pero lo imaginé que antes no existía esto porque, bueno, antes, igual que en la saga original de Pokémon, hay cosas que ahora hay y hacen más, facilita mucho el juego. He escuchado, he visto en páginas donde la gente también no le gusta que este juego como que lo facilitaron mucho y pero que parece que solo es al inicio y que después poco a poco va aumentando la dificultad, así que no sé, la verdad. Quiero comprobarlo con mis propios ojos. Ahora quiero ver cómo salvo, o sea, se supone, no sé, o sea, otros, vamos a ver. Se supone que el juego, o sea, aquí es donde tengo un poco de miedo, o sea, ok, guardar y volver a, aquí está, aquí está, aquí está. Pensé que no tenía opción para guardar porque decía que era un guardado automático, o sea, vamos a guardar y vamos a volver al menú principal, vamos a guardar, dice, vamos a ver, menú principal. Mm, 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 mm. Ok, ahora si le puedo continuar, carta secreta, ¿qué es esto? Renombrar, borrar datos. Uy, aquí no. Vamos a ver. Entonces aquí es para continuar. Ok, perfecto. Ya sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para finalizar el juego? Y aquí hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ahora aproximadamente 20 minutos. Dentro de 20 minutos voy a hacer otro directo, pero esta vez de Pokémon Espada y Escudo, combates en línea con todos vosotros para que puedan combatir conmigo. Y la persona que me gane un combate, vamos a hacer lo mismo que hace 2 días, que la última vez. Personas que me ganen pueden llevarse cualquier Pokémon competitivo que desean. Voy a hacer combates singles y voy a hacer combates dobles. Así que nos vemos en el próximo directo y hasta aquí dejamos este juego que me está gustando mucho. Voy a seguir con el juego y quiero responder la pregunta de Elías. Bueno, si todavía no has comprado el juego, la verdad es que cuesta 60 eurazos, cuesta 60 euros el juego. Eh, si tienes, o sea, el dinero para comprarlo, si tienes capacidad de comprar, porque es que lo malo de Nintendo es que cada juego cuesta 60 euros, o sea, con solo que sepan que el juego es más o menos bueno, ya lo ponen a 60 euros y, o sea, el juego es buenísimo, pero o sea, me gusta o sea, para ser una persona que juego por primera vez, me gusta. Y si a mí me atrae, no digamos a las personas que ya lo han jugado anteriormente. Creo que si hay personas que lo han jugado anteriormente, les ha de gustar más volver a tener este juego y con con los nuevos gráficos, o sea, con el nuevo, se supone que es la diferencia se nota, es un remake de versiones anteriores y que se nota bastante la diferencia en lo que son los gráficos. Entonces, y en la historia supuestamente hay muchas cosas que no han cambiado. Esto, la verdad, de eso soy muy ignorante acerca de eso, pero me gusta el juego y yo sí los pagaría, pero solo si diría que este juego vale la pena, solo si este, puedes comprártelo, porque ¿cómo lo explico? O sea, no todas las personas, porque creo que todas las personas desearían tener todos los juegos de la Nintendo Switch, pero, o sea, si entre tienes otro juego que tal vez te interese más, pues creo que sería mejor el otro juego, pero si es pues este juego, creo que para mí es un buen juego. No me parece interesante y sí lo recomiendo y voy a seguir trayendo directos del modo de la historia.
por lo menos jugar mínimo media hora para que puedan ver qué tal es el juego. Y bueno, eso es eso es lo que quiero decir, eso es mi análisis, lo miro muy buen juego, divierte mucho la historia y, o sea, me gusta mucho. Hasta aquí el vídeo, nos vemos dentro de aproximadamente 20 minutos. Esto fue todo por este directo, así que nos vemos, se fue Master Games.